mi nombre es Elena Villegas y hoy les voy a hablar sobre los instrumentos para medir la densidad. Bueno, empezamos con el hidrómetro, que permite conocer el nivel de densidad de un líquido en relación con el nivel de densidad del agua. Como regla general, la densidad de un líquido varía en función de la presión, la temperatura y la concentración de dicho componente líquido. Hay que tener en cuenta que la densidad de los elementos depende de su masa y de su volumen. Como instrumento que mide la densidad, el hidrómetro es un tipo de densímetro. Es un instrumento sencillo, normalmente de vidrio y con una forma cilíndrica. Su funcionamiento consiste en que al introducirse en un líquido, el hidrómetro permanece sumergido de manera parcial y a través de una escala que se indica en el vidrio es posible calcular la densidad del líquido analizado. Bueno, algunas aplicaciones sería en la elaboración de alcohol. El hidrómetro se emplea para medir la tasa de alcohol de una sustancia, por ejemplo vino, cerveza o cualquier otra. Hay hidrómetros muy especializados, como es el caso del lactómetro, que mide el índice de grasa de la leche. En algunos acuarios también se emplean estos aparatos de medición, concretamente para medir la cantidad de sal del agua. En el tratamiento de agua potable se utilizan elementos hidrométricos para garantizar y controlar la calidad del agua. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del pinómetro, el cual es un pequeño envase de vidrio que tiene una tapa biselada en el cual se encuentra un capilar utilizado para medir las densidades de los sólidos y de los líquidos. Su funcionamiento consiste en un recipiente formado por un matraz con forma de pera de boca esmerilada y un tapón autoengrasante. Como su volumen es conocido, puede llenarse con un líquido y pesando se puede determinar la densidad de ese líquido. El método del pinómetro para determinar densidades puede ser muy preciso si se dispone de una balanza de precisión. El diseño del pinómetro permite que las burbujas de aire asciendan y se concentren en el cuello, siendo expulsadas al colocar el tapón autoengrasante. Esta operación es crítica para obtener buenos resultados. La presencia de burbujas de aire modificará el peso y por tanto la densidad. Sus aplicaciones están la determinación del volumen de semillas, como los granos de café, verduras y demás en la industria agroalimentaria. Mediciones de la porosidad de asfalto, ya sean obras civiles y de arcilla y ladrillos en la construcción. También se utiliza para determinar el peso específico. Otros instrumentos son la balanza hidrostática. Una balanza hidrostática es un tipo de balanza destinada al estudio del empuje ascensional ejercido por los fluidos sobre los cuerpos inmersos en ellos. Fue inventada por Galileo Galilei. Su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes y está especialmente concebida para la determinación experimental de densidades de sólidos y líquidos. Una varianza de balanza hidrostática es la balanza de Mohr, que la sustituyó rápidamente tras su invención al ser más precisa y sencilla de usar. Actualmente estas dos balanzas casi no se utilizan en laboratorios. En su lugar se emplea el pinómetro o medidores digitales que son mucho más precisos. La balanza de Mohr es un tipo de balanza hidrostática, como ya lo había mencionado, y sirve para determinar la densidad de líquidos. Cuando el objeto que cuelga de su extremo está sumergido en un líquido, este ejerce una fuerza de empuje igual al peso del fluido desalojado, que a su vez se relaciona con la densidad del líquido. Y por último está el densímetro, que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa, conductividad y temperatura. Normalmente está hecho de vidrio y consiste en un cilindro hueco con un bulbo pesado en uno de sus extremos para que pueda flotar en posición vertical.